salvó a la mujer apache de los forajidos. Esa noche, todo cambió. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y rojo intenso. Los caminos polvorientos del viejo oeste se extendían como hilos interminables, y en uno de esos caminos solitarios, un hombre avanzaba a paso firme sobre su caballo. No era un hombre cualquiera. Su rostro mostraba arrugas de experiencias difíciles y sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo de determinación. Había vivido muchas cosas en la frontera, enfrentando desafíos que solo un puñado de personas había conocido. Pero a pesar de su experiencia, la soledad siempre lo acompañaba. Mientras avanzaba, levantaba pequeñas nubes de polvo con cada paso del caballo. Observaba el terreno con atención, reconociendo cada curva del camino, cada roca que sobresalía y cada arbusto que se movía con el viento. Sabía que la frontera no era lugar para bajar la guardia, e incluso un momento de descuido podía traer problemas. Sin embargo, aquel día había algo diferente en el aire, una sensación sutil como si alguien necesitara ayuda y todavía no hubiera pedido socorro. Al doblar una curva vio señales en la tierra, huellas recientes de alguien que había pasado corriendo. Se acercó con cautela y examinó los rastros. No eran de animales, eran humanas y parecían de una sola persona. Su instinto le decía que había peligro cerca. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara un leve murmullo, seguido de un sonido de pasos Allí, entre los arbustos, apareció una mujer. No era cualquier mujer. Llevaba la vestimenta de los apache con colores que se mezclaban con la tierra y el cielo, y sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo, desconfianza y miedo. La mujer estaba sola, y era evidente que intentaba escapar de alguien o algo. Sus pasos eran rápidos pero cautelosos, mirando constantemente detrás de ella. El hombre, aunque sabía que intervenir podría traer problemas, no dudó. No podía quedarse sin hacer nada mientras alguien en peligro pasaba por allí. Con voz tranquila pero firme le habló desde una distancia segura, para no asustarla. «No te haré daño. Estoy aquí para ayudarte si lo necesitas». La mujer lo miró, evaluando cada gesto, cada palabra. Sus ojos eran inteligentes y su expresión desconfiada. No era fácil ganarse su confianza. Sabía que la frontera estaba llena de personas que podían aprovecharse de alguien vulnerable, y ella había aprendido a cuidarse sola. Sin embargo, también había algo en aquel hombre que parecía distinto, algo que le decía que podía confiar aunque fuera solo un poco. Se produjo. El viento movía las hojas de los arbustos y el polvo del camino bailaba en el aire. Finalmente la mujer asintió levemente, aceptando. No hablaba mucho, pero su gesto fue suficiente para que el hombre entendiera que debía actuar con cuidado y respeto. La acercó a un lugar más seguro, una pequeña zona protegida entre rocas grandes, donde podían descansar y planear qué hacer a continuación. No era solo un refugio físico, sino un espacio para empezar a generar confianza. Mientras estaban allí, el hombre observaba a la mujer con atención. De verdad, no solo veía a alguien en peligro, sino a una persona fuerte, con historia, con experiencia en sobrevivir en un mundo difícil. La mujer, por su parte, empezaba a notar que aquel hombre no solo era fuerte físicamente, sino que también tenía un sentido de justicia y bondad que no era común en esos caminos del oeste. Pero la comunicación silenciosa entre ellos decía mucho. Ambos entendían que la situación requería paciencia y respeto mutuo. El cielo continuaba cambiando de colores, y la luz del sol que caía sobre el desierto hacía que todo pareciera más dramático y tranquilo al mismo tiempo. Era como si la naturaleza misma les recordara que, aunque el mundo era duro, todavía existían momentos de calma y belleza. En esa calma, la mujer comenzó a relajarse un poco, permitiéndose confiar en el hombre que había decidido quedarse a su lado. Y él a su vez sentía que aquel encuentro no era casual, que había un propósito en aquel cruce de caminos que todavía no comprendía del todo. Con cuidado, el hombre comenzó a planear su siguiente movimiento. Sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. El desierto era vasto y los forasteros o personas con malas intenciones podían aparecer en cualquier momento. Debían moverse con prudencia, buscar un lugar más seguro y asegurarse de que nadie más los sorprendiera. Mientras organizaba mentalmente cada detalle, también estaba atento a la mujer, asegurándose de que se sintiera cómoda y protegida. Cada gesto suyo era medido, cada acción pensada para ganar su confianza sin imponerle nada. La mujer, por su parte, empezaba a sentir una mezcla de alivio y curiosidad. Nunca había encontrado a alguien que la protegiera sin esperar nada a cambio. Había aprendido a ser independiente y a confiar solo en sí misma. Pero algo en aquel hombre despertaba un sentimiento nuevo, la posibilidad de que no siempre tenía que luchar sola.
Era un pensamiento pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para empezar a cambiar su perspectiva. El viento seguía soplando, trayendo consigo el olor de la tierra seca y de las hierbas del desierto. En ese momento ambos sabían que el camino por delante sería incierto y desafiante, pero también entendían que juntos podían enfrentarlo. No había palabras grandiosas ni promesas exageradas. Solo una comprensión silenciosa de que, al menos por esa noche, podían confiar el uno en el otro. Y esa confianza, aunque recién nacía, era más valiosa que cualquier herramienta o arma que pudieran tener. Mientras el sol desaparecía detrás de las colinas lejanas, la silueta del hombre y la mujer se recortaba sobre el cielo rojo. Eran dos personas que, hasta hacía poco, eran extrañas y ahora compartían un momento único en el desierto. Era el inicio de algo inesperado, una historia que estaba por escribirse con cada decisión y cada acto de valentía, respeto y humanidad. La noche se acercaba y con ella, la oportunidad de cambiarlo todo, aunque ninguno de los dos lo supiera aún. La noche había caído por completo, y el cielo estrellado iluminaba el desierto con su luz tenue. El hombre y la mujer apache se habían acomodado entre unas grandes rocas, buscando un lugar seguro para descansar, aunque el peligro no había desaparecido. Por un momento todo parecía tranquilo. El aire estaba fresco, y el silencio del desierto se sentía profundo, como si les ofreciera un respiro después de la tensión del día. La mujer se sentó junto al hombre, con los brazos rodeando las piernas, observando cómo el viento movía suavemente las hojas secas y los pequeños arbustos. Sus ojos todavía mostraban alerta. No era fácil dejar atrás la desconfianza de toda una vida. Pero había algo en aquel hombre que le hacía sentirse un poco más segura. Como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente entendiera que ella podía necesitar ayuda, sin que eso significara que alguien la dominaría. Sabía que la frontera estaba llena de incertidumbre y que un momento de descuido podía traer problemas. Su experiencia le decía que los caminos solitarios tenían secretos y que la desconfianza era natural para quien vivía rodeada de amenazas constantes. Aún así, se esforzaba por no mostrar miedo, porque entendía que la mujer necesitaba sentir que podía confiar en él. Su voz era calmada, y cada palabra estaba medida para transmitir seguridad. «No tienes que hablar si no quieres», dijo con suavidad. «Solo quiero que sepas que no voy a hacerte daño». Ella lo miró de reojo, evaluando cada gesto, cada expresión. Finalmente, bajó un poco la guardia y permitió que un pequeño suspiro escapara de sus labios. No era fácil para ella confiar en nadie, pero algo en el tono del hombre le hacía sentir que podía relajarse, aunque solo fuera un instante. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien parecía genuinamente preocupado por su bienestar, sin esperar nada a cambio. Mientras la noche avanzaba, el hombre comenzó a planear cómo podrían continuar su camino sin encontrarse con problemas. Sabía que no podían quedarse allí para siempre. El desierto era inmenso, y la seguridad era temporal. Sin embargo, también comprendía que moverse sin un plan podría ser más peligroso. Observaba el terreno recordando los detalles que había aprendido a lo largo de los años, dónde podía encontrar agua, qué rutas eran más seguras, y cómo podían aprovechar los refugios naturales que ofrecía el paisaje. La mujer, viendo su determinación y cuidado, empezó a compartir pequeñas historias sobre su vida. Hablaba de su familia, de su gente y de los tiempos en los que el mundo parecía más sencillo, aunque nunca del todo seguro. Cada palabra revelaba un poco de su fortaleza y su inteligencia. No era una persona indefensa, sino alguien acostumbrada a enfrentar desafíos difíciles y a encontrar soluciones rápidas en situaciones complicadas. El hombre escuchaba atentamente, sin interrumpir, permitiendo que ella contara su historia a su propio ritmo. Cada detalle que compartía fortalecía el vínculo silencioso que empezaba a formarse entre ellos. Era un tipo de comunicación más allá de las palabras, confianza construida lentamente, a través de gestos, miradas y la comprensión de que ambos estaban solos en un mundo amplio y a veces injusto. Mientras hablaban, comenzaron a escuchar ruidos en la distancia. No eran sonidos que indicaran un peligro inmediato, pero sí lo suficiente para mantenerlos alerta. El hombre se levantó lentamente y señaló hacia una pequeña elevación cercana, un lugar donde podrían observar mejor el entorno y asegurarse de que nadie los estuviera siguiendo. La mujer asintió, comprendiendo que su seguridad dependía de su atención y cooperación mutua. Subieron a la elevación con cuidado, sin hacer ruido. Desde allí podían ver el vasto desierto extendiéndose ante ellos, iluminado por la luz de la luna. Las sombras de los arbustos y las rocas creaban un juego de formas que podía confundir a cualquier observador desprevenido. El hombre explicó cómo podían moverse más adelante buscando rutas menos visibles y aprovechando los refugios naturales.
La mujer escuchaba atentamente, reconociendo la utilidad de su experiencia. A medida que pasaban las horas, el cansancio comenzaba a sentirse en sus cuerpos. Habían caminado mucho durante el día, y el desierto, aunque hermoso, era implacable. Decidieron descansar un poco antes de continuar, compartiendo agua y algunos alimentos que llevaban consigo. No había prisa, pero sí una conciencia constante de que debían mantener la precaución. Cada acción estaba pensada para protegerse mutuamente, fortaleciendo aún más su vínculo silencioso. En medio de la noche, mientras compartían historias y planeaban el siguiente movimiento, la mujer comenzó a sentirse más cómoda. Ya no solo veía al hombre como un extraño que ofrecía ayuda, comenzaba a verlo como un compañero en el que podía confiar, alguien que respetaba su independencia y entendía su valor. A su vez, el hombre empezó a apreciar no solo su fuerza y habilidades, sino también su inteligencia y la manera en que evaluaba cuidadosamente cada situación antes de actuar. A medida que el amanecer se acercaba, la luz comenzó a teñir el cielo de tonos suaves de rosa y naranja. Era un momento de calma, un respiro antes de enfrentar el nuevo día. Ambos comprendían que el peligro aún no había desaparecido, pero la noche les había dado algo valioso. La certeza de que podían confiar el uno en el otro y que juntos podían enfrentar lo que viniera. La mujer se levantó y estiró los brazos, respirando profundamente el aire fresco del desierto. Su mirada se perdió en la distancia, reflexionando sobre lo que había ocurrido. Por primera vez en mucho tiempo no sentía que estuviera completamente, y aunque todavía había incertidumbre en el camino que les esperaba, había una nueva sensación de esperanza, algo que no había experimentado en años. El hombre la observaba con una mezcla de respeto y admiración. No era un sentimiento romántico todavía, pero sí un reconocimiento de su fortaleza y su determinación. Sabía que para sobrevivir en la frontera no bastaba con habilidades físicas, la confianza y la cooperación eran igual de importantes. Y ahora, compartiendo ese momento, ambos empezaban a construir algo que podría cambiar sus vidas. Con el primer brillo del sol sobre el horizonte, supieron que era hora de continuar. No había dramatismo exagerado ni grandes promesas, simplemente la comprensión silenciosa de que a partir de ese instante ya no estaban solos. Cada paso que daban juntos fortalecía su vínculo, y cada decisión que tomaban estaba guiada por la necesidad de protegerse mutuamente. La aventura apenas comenzaba, y aunque el camino sería largo, por primera vez sentían que podían enfrentar cualquier desafío, siempre que permanecieran juntos. El sol ya estaba alto sobre el desierto, bañando la tierra con su luz cálida y brillante. La noche había dejado atrás la tranquilidad del cielo estrellado, pero el aire todavía conservaba un frescor que hacía agradable el caminar. La mujer apache y el hombre continuaban avanzando juntos, atentos a cada detalle del terreno. Aunque la noche anterior les había permitido confiar un poco el uno en el otro, sabían que el camino aún estaba lleno de incertidumbres. Mientras avanzaban, la mujer señalaba pequeños detalles que podrían pasar desapercibidos para alguien no acostumbrado al desierto. Árboles dispersos, formaciones rocosas, arbustos que ofrecían sombra y escondite. Cada observación era un recordatorio de su experiencia y conocimiento del lugar. El hombre la escuchaba con atención, admirando la claridad de su mirada y la rapidez con la que analizaba cada situación. Era evidente que no era solo alguien que necesitaba ayuda. Era una persona capaz de enfrentarse a los retos con inteligencia y rapidez. En un momento se encontraron con un arroyo pequeño, pero constante. Era un lugar donde podían descansar un poco, beber agua y evaluar cómo seguir. El hombre ayudó a la mujer a acercarse al agua, asegurándose de que pudiera hidratarse sin dificultad. Era un gesto sencillo, pero lleno de consideración. La mujer lo agradeció con una sonrisa tímida, y por un instante el ambiente se llenó de una sensación de tranquilidad que ambos apreciaban profundamente. Mientras descansaban junto al arroyo, empezaron a compartir más sobre sus vidas. La mujer hablaba de su familia, de los tiempos en los que la comunidad apache vivía en armonía con la naturaleza, de las lecciones que había aprendido para sobrevivir y prosperar en un mundo que a veces parecía injusto. Cada historia era contada con orgullo, y el hombre escuchaba con atención, reconociendo el valor y la sabiduría que cada palabra llevaba consigo. El hombre, por su parte, compartía detalles de su propia vida, hablaba de sus viajes por el desierto, de los desafíos que había enfrentado y de las personas que había conocido en su camino. No eran historias para presumir, eran relatos llenos de aprendizaje, de errores y aciertos que habían moldeado su carácter. La mujer lo escuchaba con curiosidad, sorprendida de descubrir que, a pesar de ser un extraño, había enfrentado dificultades similares y aprendido a superarlas con paciencia,
A medida que pasaba la mañana, ambos comenzaron a notar señales en el terreno que indicaban que otras personas podían estar cerca. No había peligro inmediato, pero la posibilidad de encontrarse con alguien desconocido los mantenía atentos. El hombre sugirió que siguieran un camino que los llevara hacia un área más segura utilizando las colinas y formaciones rocosas como protección. La mujer asintió, confiando en su juicio, y juntos comenzaron a avanzar con cuidado, cada paso calculado para mantener la seguridad de ambos. Durante la caminata surgieron momentos de silencio, pero no eran silencios incómodos. Eran pausas que les permitían observar el paisaje, escuchar los sonidos del desierto y reflexionar sobre lo que había sucedido hasta ese momento. La mujer se dio cuenta de que el hombre no solo era protector, sino también observador, alguien que valoraba cada detalle y tomaba decisiones con paciencia. Y él a su vez admiraba la fortaleza de ella, no solo física sino también mental, y cómo podía mantener la calma incluso en situaciones inciertas. Al mediodía encontraron un pequeño claro rodeado de rocas y arbustos altos. Era un lugar perfecto para detenerse y descansar lejos de la vista de posibles curiosos. Allí se sentaron a la sombra, compartiendo un poco de comida y agua que llevaban consigo. Mientras comían, comenzaron a hablar de sus sueños y esperanzas. La mujer mencionó su deseo de vivir en un lugar donde la gente pudiera confiar unos en otros, donde no siempre tuviera que estar alerta. El hombre compartió su propio sueño de encontrar un sentido de hogar, un lugar donde pudiera sentirse parte de algo más grande que él mismo. A medida que compartían sus pensamientos comenzó a formarse un vínculo más profundo entre ellos. No era solo respeto mutuo, era una conexión basada en la comprensión de sus experiencias, en la admiración por sus capacidades y en la confianza naciente de que podrían ayudarse mutuamente. Cada palabra intercambiada fortalecía ese vínculo, y ambos empezaban a sentir que aunque su encuentro había sido casual, estaba destinado a tener un significado especial. Sin embargo, la tranquilidad del claro no duró mucho. La mujer notó algo en el movimiento de las sombras de los arbustos, un pequeño indicio. No era una amenaza clara, pero suficiente para mantener la atención. El hombre se levantó, evaluando la situación, y juntos comenzaron a moverse cuidadosamente hacia un lugar más protegido. Era un ejercicio de cooperación. Cada gesto estaba coordinado para asegurar que ambos estuvieran seguros mientras continuaban su camino. Mientras avanzaban, la mujer mostró otra de sus habilidades, la capacidad de anticipar movimientos y encontrar rutas menos visibles. Indicó caminos que el hombre no había considerado, y juntos lograron avanzar de manera discreta y eficiente. Este momento reforzó aún más su confianza mutua. No solo dependían el uno del otro para la protección física, sino también para tomar decisiones inteligentes que aseguraran su bienestar. Al llegar a una pequeña elevación pudieron observar el horizonte y planear su siguiente movimiento. Desde allí la mujer explicó detalles sobre la geografía del desierto, los lugares donde podían encontrar agua y sombra, y cómo podían evitar caminos abiertos que los hicieran visibles a distancia. El hombre la escuchaba atentamente, impresionado por su conocimiento y su capacidad para pensar estratégicamente bajo presión. Era evidente que la experiencia de ella no era solo supervivencia, sino sabiduría adquirida con los años. Con el sol bajando lentamente hacia el horizonte, decidieron que era momento de encontrar un lugar para pasar la noche. La mujer señaló un refugio natural entre rocas y arbustos altos que ofrecía protección y cierta privacidad. Al llegar ambos respiraron un poco más tranquilos. No había señales inmediatas de peligro, y la noche les daría tiempo para descansar y, sentados junto a las rocas, comenzaron a reflexionar sobre lo ocurrido durante el día. La mujer se sorprendió a sí misma al notar que podía confiar en alguien nuevamente aunque fuera solo un poco. El hombre por su parte sentía una mezcla de admiración y respeto hacia la mujer, reconociendo que la verdadera fuerza no siempre se mide por la habilidad física, sino por la inteligencia, la paciencia y la capacidad de confiar cuando es necesario. El cielo se tiñó de colores cálidos mientras el sol desaparecía detrás de las colinas. Ambos se acomodaron cerca de un pequeño fuego improvisado, compartiendo palabras sencillas y miradas de comprensión. No era una conversación llena de dramatismo. Era un momento de tranquilidad, de conexión genuina y de reconocimiento mutuo. Habían enfrentado juntos la incertidumbre del día, y aunque todavía quedaba camino por recorrer, sentían que podían confiar el uno en el otro. Mientras las estrellas comenzaban a brillar, la mujer se permitió un pequeño gesto de relajación. Se apoyó ligeramente en el hombro del hombre, un acto sutil. Él respondió con un gesto igual de respetuoso, entendiendo que la confianza se construye con paciencia y cuidado.
En ese instante comprendieron que habían pasado de ser extraños a compañeros, en un viaje que prometía desafíos y aprendizajes, y que esa noche marcaría el inicio de una relación basada en respeto, colaboración y comprensión mutua. El sol comenzó a elevarse lentamente sobre el horizonte, bañando el desierto con su luz oradora y cálida. La noche había pasado tranquila, pero ambos sabían que el día traería nuevos desafíos. La mujer apache y el hombre solitario se levantaron temprano, recogieron sus pertenencias y comenzaron a caminar por un sendero que se abría entre rocas y arbustos. Cada paso estaba lleno de cautela, pero también de determinación. No eran dos personas simples caminando, eran compañeros que habían aprendido a confiar el uno en el otro y a apoyarse en cada decisión. Mientras avanzaban comenzaron a notar señales de actividad a lo lejos. No era una amenaza clara, pero había indicios de que alguien podría. El hombre se detuvo un momento y miró el terreno cuidadosamente. Su experiencia le enseñaba que incluso las pistas más pequeñas La mujer, observando las sombras y los movimientos del viento, señaló una dirección alternativa que les permitiría evitar caminos abiertos y mantener cierta protección. Juntos decidieron seguir ese rumbo, confiando en el juicio del otro. A medida que caminaban comenzaron a compartir historias más personales, detalles de sus vidas que hasta ahora no habían mencionado. Cada palabra mostraba su sabiduría y su conexión profunda con su cultura. El hombre por su parte habló de sus viajes por el desierto, de cómo había aprendido a valorar la paciencia y la observación, y de los momentos en los que había tenido que confiar en su intuición para superar dificultades. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada paso. Ya no era solo la confianza naciente de alguien que ayuda a otra persona. Era un entendimiento profundo de que podían apoyarse mutuamente. La mujer admiraba la calma y la habilidad del hombre para analizar la situación, mientras que él valoraba la inteligencia y la capacidad de adaptación de ella. Cada gesto, cada mirada, reforzaba ese lazo silencioso que los unía. Al mediodía encontraron un lugar con sombra, un pequeño valle rodeado de rocas que ofrecía protección y un respiro del sol intenso. Se sentaron y compartieron agua, descansando mientras observaban el paisaje que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La mujer señaló formaciones rocosas que podían servir como refugio si necesitaban esconderse, y el hombre asintió impresionado por su conocimiento y atención al detalle. Era evidente que cada movimiento que hacían juntos estaba pensado para protegerse mutuamente y mantener la seguridad. Mientras descansaban, comenzaron a planear la siguiente parte de su recorrido. Sabían que el terreno se volvería más complicado y que debían estar preparados para cualquier situación. La mujer sugirió rutas menos visibles, utilizando la geografía natural del desierto para avanzar sin ser vistos. El hombre propuso alternar el ritmo de caminata para descansar y mantenerse alerta. Cada decisión era tomada en colaboración, mostrando que ya no eran solo compañeros de casualidad, sino un equipo que confiaba plenamente en las habilidades del otro. A medida que avanzaba la tarde comenzaron a notar cambios en el ambiente. La luz del sol hacía que las sombras se alargaran y se mezclaran con el paisaje, creando un juego de luces y formas que podía ser La mujer señalaba pequeños detalles que el hombre podría haber pasado por alto. La dirección del viento, la ubicación de arbustos densos y caminos menos transitados. Cada indicación aumentaba su confianza y hacía que su viaje fuera más seguro. Llegaron a un lugar donde las rocas formaban un pequeño pasaje natural. Allí, decidieron detenerse nuevamente para evaluar su progreso y planear la siguiente etapa. La mujer se sentó sobre una piedra mientras el hombre observaba el horizonte y señalaba posibles rutas de avance. Había un silencio cómodo entre ellos, un momento para reflexionar sobre lo recorrido y sobre la confianza que habían construido. Aunque no hablaban constantemente, la comunicación entre ellos era clara. Sabían que podían contar el uno con el otro. Mientras planeaban, comenzaron a compartir sueños y aspiraciones. La mujer habló de su deseo de encontrar un lugar donde pudiera vivir sin miedo, rodeada de personas que respetaran su libertad y valoraran la honestidad. El hombre compartió su propio sueño de encontrar un hogar donde pudiera sentirse parte de algo, donde sus esfuerzos y decisiones tuvieran un significado más allá de la supervivencia. Era un intercambio sencillo pero lleno de significado, mostrando que ambos estaban empezando a considerar un futuro juntos. Con el sol descendiendo lentamente, decidieron moverse hacia un pequeño refugio natural que la mujer había identificado. Era un espacio rodeado de rocas grandes que ofrecía protección y cierta privacidad. Al llegar, ambos se sentaron a la sombra y descansaron disfrutando de la calma del momento. La mujer se permitió relajarse más, mostrando signos de confianza que antes no se había permitido.
El hombre, observando su actitud, comprendió que su vínculo se estaba fortaleciendo no solo por la cooperación, sino también por el respeto y la comprensión mutua. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, encendieron un pequeño fuego para mantener la temperatura y preparar un lugar donde pasar la noche. No había dramatismo ni palabras grandiosas, solo la simple satisfacción de compartir un espacio seguro y la certeza de que podían confiar el uno en el otro. La mujer apoyó su espalda contra una roca y miró al hombre agradecida por su compañía y protección. Él respondió con una sonrisa tranquila, sabiendo que habían superado juntos otro día lleno de desafíos. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, ambos reflexionaron sobre lo que había ocurrido. Comprendieron que la verdadera fuerza no estaba en enfrentarse a todos solos, sino en saber apoyarse en alguien que compartiera sus valores y respeto. El hombre admiraba la inteligencia, la prudencia y la valentía de la mujer, mientras ella apreciaba la calma, la observación y la consideración de él. Juntos habían convertido un día lleno de incertidumbre en una experiencia que fortalecía su confianza mutua. Antes de dormir, compartieron un último momento de conversación. La mujer habló de la importancia de la paciencia y de aprender a leer los signos del entorno. El hombre coincidió, añadiendo que cada decisión tomada con cuidado podía marcar la diferencia entre la tranquilidad y la preocupación. Fue un intercambio sencillo, pero lleno de sabiduría, mostrando cómo ambos habían aprendido a valorar las pequeñas acciones y los detalles que los mantenían seguros. El fuego crepitaba suavemente mientras la noche avanzaba y la luna iluminaba sus rostros. Ambos entendieron que aunque el camino por delante sería desafiante, podían confiar plenamente el uno en el otro. No era solo la seguridad física lo que los unía, era la conexión profunda que había surgido de compartir experiencias, reflexionar sobre ellas y apoyarse mutuamente, sin esperar nada a cambio. Mientras cerraban los ojos para descansar, la mujer y el hombre sentían que algo importante había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente compañeros de viaje, eran aliados, alguien en quien podían confiar y con quien podían enfrentar cualquier desafío que el desierto pusiera en su camino. La noche los envolvía en su calma, y ambos sabían que al amanecer continuarían su camino, pero con la certeza de que juntos podrían superar cualquier obstáculo y que su historia apenas comenzaba a escribirse. La luz dorada del sol iluminaba el desierto y reflejaba sombras largas sobre la tierra polvorienta. La mujer apache y el hombre se levantaron temprano, con la sensación de que aquel día sería distinto. No había peligro inmediato, pero ambos sabían que la vida en el oeste era impredecible. Lo que había cambiado no eran los desafíos, sino ellos mismos, su confianza mutua y el vínculo que habían construido durante los últimos días. Caminaban lado a lado con pasos firmes pero tranquilos. Cada roca, cada arbusto y cada curva del camino parecía más amigable cuando la compartían. La mujer, con su conocimiento del terreno, señalaba senderos seguros y lugares donde podían descansar si lo necesitaban. El hombre la seguía con atención, valorando cada indicación y aprendiendo de su experiencia. Había un respeto profundo entre ellos, un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras para confirmarse. A lo largo de la mañana, se encontraron con varios desafíos, zonas rocosas difíciles de atravesar, pequeños arroyos que cruzar y caminos abiertos donde la visibilidad era mayor. Ninguno de los dos estaba preocupado. Habían aprendido a colaborar, a anticipar problemas y a buscar soluciones juntos. La mujer mostraba con naturalidad cómo usar el entorno a su favor, y el hombre aportaba su experiencia y calma para mantener la seguridad y el equilibrio. Cada paso fortalecía su confianza y su admiración mutua. En un momento llegaron a un valle amplio con flores silvestres y hierbas vacas. El lugar parecía un oasis en medio del desierto, y ambos se detuvieron para disfrutar de la tranquilidad. La mujer respiró profundo, dejando escapar un suspiro de alivio. Por primera vez en mucho tiempo podía sentir que estaba en un espacio seguro, sin necesidad de estar alerta constantemente. El hombre, observando su expresión, sintió una satisfacción silenciosa. Sabía que habían superado juntos los momentos difíciles y que habían creado un espacio de calma y confianza. Se sentaron en la hierba, compartiendo algo de comida y agua. No había prisa ni planes urgentes. Era un momento para reflexionar sobre todo lo ocurrido. La desconfianza inicial, el encuentro inesperado, la cooperación silenciosa y la conexión que había nacido entre ellos. Ambos entendieron que la relación que había surgido no era producto del azar, sino de sus acciones, de su respeto mutuo. Mientras descansaban, la mujer comenzó a hablar sobre sus sueños y esperanzas.
Contó cómo deseaba encontrar un lugar donde pudiera vivir con libertad, rodeada de personas que respetaran su forma de ser y sus decisiones. Habló también de la importancia de la comunidad, de la familia y del valor de compartir experiencias sin imposiciones. El hombre la escuchaba atentamente, admirando su claridad, su fuerza y su visión de la vida. Era evidente que sus palabras reflejaban no solo deseos, sino también la sabiduría adquirida a través de años de aprendizaje y cuidado. El hombre, por su parte, compartió su propio deseo, encontrar un hogar donde su esfuerzo tuviera un significado, donde pudiera formar parte de algo mayor y no estar solo frente a las dificultades. No eran sueños grandiosos ni fantasías, eran anhelos sencillos pero profundos, reflejo de su vida y sus experiencias. La mujer lo escuchó con respeto y comprensión, entendiendo que sus caminos se habían cruzado en un momento importante y que podían construir algo juntos basado en confianza y apoyo. Al avanzar hacia el final de la tarde, el paisaje comenzó a cambiar. Pequeñas colinas, arbustos más densos y formaciones rocosas ofrecían lugares donde podrían descansar o refugiarse si lo necesitaban. La mujer, con su conocimiento del terreno, indicaba cada opción con seguridad y claridad. El hombre la seguía, confiando plenamente en su juicio. La cooperación se había convertido en natural, casi instintiva. Cada decisión tomada reflejaba la armonía que habían logrado construir. Llegaron finalmente a un pequeño refugio natural, un lugar rodeado de rocas altas que ofrecía sombra y privacidad. Allí se sentaron para descansar y observar el desierto mientras la luz del sol comenzaba a desvanecerse. Era un momento para celebrar lo logrado. Habían recorrido juntos gran parte del camino superando desafíos y construyendo un vínculo que iba más allá de la simple cooperación. La mujer miró al hombre agradecida por su presencia y por la forma en que había demostrado cuidado, respeto y confianza. El hombre a su vez comprendió que aquella relación había cambiado algo en su vida. Ya no era un viajero solitario. Había encontrado en la mujer a alguien con quien podía compartir experiencias, alegrías y desafíos, alguien que lo entendía y lo complementaba. La conexión que habían creado era fuerte, basada en respeto mutuo, admiración y comprensión. No había necesidad de palabras grandiosas. La simple presencia del otro era suficiente para confirmar lo que ambos sentían. Mientras la noche caía nuevamente, encendieron un pequeño fuego para mantenerse cálidos y preparados para descansar. La mujer apoyó su espalda contra una roca y miró las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. El hombre se sentó a su lado, tranquilo y sereno, consciente de que aquel momento marcaba un antes y un después en sus vidas. Habían comenzado como extraños, y ahora compartían un vínculo profundo que los unía de manera especial. En ese momento, ambos reflexionaron sobre la importancia de la confianza, la cooperación y la comprensión. Comprendieron que la vida en el oeste podía ser difícil y que cada día traía desafíos inesperados, pero que juntos podían enfrentarlos con calma y decisión. La mujer se dio cuenta de que no siempre tenía que enfrentarse sola al mundo, y el hombre entendió que compartir su camino con alguien podía traer nuevas perspectivas y alegrías. Antes de dormir, intercambiaron palabras simples pero significativas. La mujer agradeció al hombre por su apoyo y cuidado, y él le aseguró que podía confiar plenamente en él. No había promesas exageradas ni dramatismo, solo la certeza de que habían construido algo valioso, basado en respeto, lealtad y comprensión mutua. Era un tipo de conexión que no se encontraba fácilmente y que ninguno de los dos quería perder. Mientras cerraban los ojos y se acomodaban para descansar, el desierto los rodeaba con su calma y su inmensidad. Ambos sabían que el viaje no había terminado, pero ya no lo enfrentarían solos. Cada paso futuro sería compartido, y cada desafío se convertiría en una oportunidad para fortalecer su vínculo. Habían descubierto que, a veces, los encuentros inesperados podían cambiar la vida de manera profunda y duradera. El hombre y la mujer se quedaron en silencio, escuchando los sonidos suaves del desierto. El viento moviendo las hojas, algún animal lejano y el crepitar suave del fuego. Era un momento de paz y reflexión, un cierre perfecto para los días de incertidumbre que habían pasado juntos. La historia, que comenzó con un encuentro casual y un gesto de ayuda, había evolucionado hasta convertirse en una relación basada en respeto, admiración y confianza mutua. Cuando la noche avanzó, ambos sintieron que algo importante había sucedido. No era solo la seguridad física lo que habían encontrado, sino también la certeza de que podían contar el uno con el otro. La mujer, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir alivio y esperanza, y el hombre comprendió que había encontrado una compañera con quien compartir sus experiencias y su vida. El desierto, que al principio parecía solitario e incierto, se convirtió en un espacio compartido,
lleno de posibilidades y nuevas historias. Cada amanecer y cada atardecer serían ahora momentos que podrían disfrutar juntos, fortaleciendo su vínculo y aprendiendo del mundo. Lo que comenzó como un encuentro casual se transformó en algo profundo, una relación basada en la cooperación, la confianza y el respeto, y que prometía cambiar sus vidas de manera duradera. Mientras la luna brillaba en lo alto del cielo, ambos se acomodaron para descansar, sabiendo que al día siguiente continuarían su camino, pero ahora con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. La historia había llegado a su desenlace, pero también a un nuevo comienzo, donde la amistad, la comprensión y la confianza mutua serían el fundamento de todos los días por venir.